Buenas noches, familia. Creemos que el Vaticano guarda secretos sagrados, textos antiguos, reliquias benditas, la historia de la fe. Pero la luz más brillante siempre proyecta la sombra más profunda. Hay bóvedas subterráneas bajo la Santa Sede que no huelen a incienso, sino a azufre y a tierra de cementerio. Hoy vamos a desclasificar un expediente estilo documental que la Interpol y la Guardia Suiza han intentado borrar de la existencia durante décadas. Un caso que desafía la lógica, el tiempo y la cordura. 4 niños, una sesión de Ouija, 4 desapariciones ocurridas en años completamente distintos, pero unidas por una precisión matemática y aterradora. El mismo día, a la misma hora exacta, haciendo exactamente el mismo ritual cotidiano. Pero lo que destrozó la mente de los investigadores no fue cómo se esfumaron, fue dónde y cómo aparecieron muchísimos años después, intactos en el lugar más protegido y sagrado del mundo, con sus cuerpos dispuestos para formar un mensaje que la Iglesia ha jurado no revelar jamás. Preparen su mente para un descenso de 15 niveles al abismo. Bienvenidos a este nuevo expediente, el Códice de los 4. Corría la lluviosa noche del 31 de octubre de 1996, en un pequeño suburbio a las afueras de Madrid. 4 amigos inseparables de apenas 13 años, Tomás, Elías, Lucía y Mariana, se encerraron en el sótano de la casa de Tomás. En el centro del círculo, iluminado únicamente por una vela de cebo que habían comprado a escondidas, descansaba un tablero Ouija de madera de caoba muy antigua. A diferencia de otros jóvenes, no hicieron preguntas inofensivas sobre el futuro o la escuela. Tomás, el líder del grupo, estaba obsesionado con lo oculto y pronunció al vacío una pregunta que nunca debe hacerse. ¿Quién es el arquitecto de las sombras? El puntero de madera, o planchette, pareció vibrar bajo las yemas de sus dedos. Al principio se movió lento, pesado, como si la mano invisible que lo empujaba estuviera arrastrando cadenas. Pero de repente cobró una violencia frenética, deslizándose por el tablero a una velocidad imposible, deletreando una y otra vez una sola letra. A. El aire del sótano bajó de temperatura drásticamente. Los niños podían ver su propio aliento formando nubes blancas. La llama de la vela se tornó de un color azul enfermizo y se estiró hacia el techo. Entonces, el tablero comenzó a dictar una sentencia incomprensible para ellos. 1 año, una pieza. A las 3:33, frente al reflejo, para firmar mi nombre en la casa de la cruz. Presos del pánico absoluto, los niños rompieron la regla de oro del espiritismo. No cerraron la sesión. Mariana soltó el puntero llorando. Lucía pateó el tablero. Los 4 salieron corriendo del sótano, dejando la vela consumirse en la oscuridad. Pensaron que alejarse de esa tabla de madera terminaría con el juego macabro. No sabían que el tablero era solo la puerta. Y ellos, al no cerrarla, le habían dado a la entidad el permiso absoluto para ir a buscarlos, uno por uno, cuando el reloj marcara la hora señalada. El 31 de octubre de 1997, exactamente un año después de la sesión con la Ouija, la vida de Tomás había cambiado drásticamente. El niño líder, curioso y valiente, se había convertido en un adolescente retraído, con ojeras profundas y un terror patológico a la oscuridad. Según los informes psicológicos que más tarde revisaría la Interpol, Tomás aseguraba que su reflejo llegaba tarde. Decía que cuando se miraba al espejo, la imagen tardaba un segundo más en imitar sus movimientos. Esa madrugada, una tormenta azotaba Madrid. Los padres de Tomás despertaron por el sonido del agua corriendo en el baño del pasillo. El reloj digital de su mesa de noche parpadeaba en rojo brillante.
Las 3:33 de la mañana, el padre de Tomás se levantó, frotándose los ojos, y caminó hacia el baño. La puerta estaba cerrada por dentro. «Tomás, ¿estás bien, hijo?», preguntó, golpeando suavemente la madera. No hubo respuesta, solo el sonido del grifo abierto al máximo, el agua salpicando. El padre golpeó más fuerte. Luego, un silencio sepulcral, antinatural, cortó el ruido del agua de golpe, a pesar de que nadie había cerrado la llave. Preso de un pánico irracional, el padre embistió la puerta con el hombro hasta romper la cerradura. El baño estaba vacío. No había ventana por donde escapar. El conducto de ventilación era demasiado pequeño para un ser humano. Y la puerta, como ya vimos, estaba cerrada por dentro. La toalla de Tomás yacía en el suelo, húmeda, pero lo que heló la sangre del padre y lo hizo caer de rodillas fue el espejo sobre el lavabo. El cristal no reflejaba la habitación. En su lugar, el espejo estaba completamente empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado sobre él desde el otro lado del cristal. Y en ese vaho frío, escrita de adentro hacia afuera con un dedo huesudo, había una sola letra trazada a la perfección: A. La policía buscó a Tomás por todo el país. Rastrearon estaciones de tren, parques, bosques. Nunca encontraron una sola pista. Tomás simplemente dejó de existir en este plano a las 3:33 de la mañana, mientras se miraba al espejo. 31 de octubre de 1998. Faltaban 10 minutos para la hora maldita. Desde la noche en que Tomás se desvaneció en el aire, Elías había desarrollado catoptrofobia extrema, un terror paralizante a los espejos. En su nuevo hogar en Barcelona, había obligado a sus padres a descolgar todos los espejos de los baños y a cubrir cualquier superficie pulida. Vivían en una casa opaca, sin brillos. Sin embargo, el insomnio es un enemigo cruel. A las 3:30 de la mañana, Elías, de ahora 15 años, se levantó de su cama empapado en sudor frío. Tenía la garganta seca. Con pasos temblorosos, bajó a la cocina a oscuras para servirse un vaso de agua. No encendió la luz. Sabía que si lo hacía, la ventana que daba al patio interior se convertiría en un espejo negro. Pero cometió un error minúsculo y fatal. Abrió la puerta del microondas para ver la hora en el panel digital. La tenue luz amarilla del interior del electrodoméstico iluminó la cocina lo suficiente. El reloj cambió a las 3:33 de la mañana. Elías sintió un frío glacial que le erizó el vello de la nuca. Lentamente, movido por una fuerza invisible que le obligaba a girar el cuello, miró hacia la puerta de cristal negro del horno microondas. Allí estaba su reflejo distorsionado, pero la imagen no sostenía un vaso de agua. Su reflejo tenía las manos presionadas contra el cristal desde adentro, con una expresión de agonía muda. Su madre, que dormía en la habitación de arriba, se despertó de golpe al escuchar el estruendo de un cristal estallando en la planta baja. Corrió por las escaleras gritando el nombre de su hijo. Al encender la luz de la cocina, encontró el vaso de agua intacto sobre la encimera. Pero Elías no estaba. La puerta de cristal del microondas había estallado. Sin embargo, los fragmentos no cayeron hacia el suelo de la cocina. Todos los pedazos de vidrio habían sido succionados hacia adentro del pequeño electrodoméstico, como si un agujero negro se hubiera abierto en su interior. Y en la pared del fondo del microondas, trazada en la escarcha de un frío antinatural, había una marca idéntica a la del baño de Tomás. La policía de Barcelona revisó cada rincón del edificio. Las cámaras de seguridad del vestíbulo no mostraron a nadie entrando ni saliendo. Elías se había convertido en la segunda pieza recolectada por la Ouija. 31 de octubre de 1999.
Faltaban 15 minutos para la hora señalada. Lucía, ahora de 16 años, llevaba 6 meses internada en la clínica psiquiátrica San Rafael. Tras la desaparición de Elías, la mente de la joven se había fracturado por completo. Había intentado arrancarse los ojos para no poder ver su propio reflejo nunca más, lo que obligó a sus padres a internarla bajo vigilancia estricta de prevención de suicidio. Su habitación era una celda de contención, paredes acolchadas blancas, luz tenue empotrada en el techo detrás de una gruesa malla de plástico opaco, sin grifos, sin metal. Nada brillaba, nada reflejaba. A Lucía la mantenían fuertemente sedada, pero esa noche ninguna dosis de haloperidol era suficiente para apagar el terror primitivo que corría por sus venas. Estaba acurrucada en la esquina más oscura de la habitación, temblando, abrazando sus rodillas. En el pasillo, la enfermera de guardia miró su reloj pulsera. Eran las 3:32 de la mañana. Era hora de la ronda visual. La enfermera caminó por el pasillo silencioso hasta llegar a la puerta de Lucía. Esta puerta, al ser de alta seguridad, tenía una pequeña mirilla de cristal blindado a la altura de los ojos, de apenas 15 centímetros cuadrados. El reloj de la enfermera marcó las 3:33 de la mañana. La mujer se acercó a la puerta y pegó el rostro al cristal frío para mirar hacia adentro. Lo que vio la hizo retroceder tropezando, soltando su linterna. Lucía no estaba mirando a la enfermera. Estaba de pie frente a la puerta, con el rostro pegado a la mirilla desde el interior, mirando fijamente el reflejo de sus propios ojos en la superficie oscura del cristal blindado. La enfermera alcanzó a ver cómo la mandíbula de la niña se desencajaba en un grito sordo, mientras su cuerpo parecía ser succionado violentamente hacia adelante contra el cristal sólido. Hubo un golpe seco, como carne chocando contra concreto. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron durante un segundo entero. Cuando la luz de emergencia roja se encendió, la enfermera, temblando, volvió a mirar por la pequeña ventana. La habitación acolchada estaba completamente vacía. No había rastros de sangre, ni agujeros, ni túneles. Lucía había desaparecido. Pero en el centro exacto de la pequeña mirilla de cristal, empañada por el lado de adentro con un aliento gélido que aún se evaporaba, había una única letra trazada con precisión. A. 31 de octubre del año 2000. Faltaban apenas 5 minutos para la hora final. Mariana, de ahora 17 años, no huyó de la ciudad ni se encerró en un hospital. Acudió al padre Damián, un viejo exorcista en una parroquia rural a las afueras de Toledo. Le rogó refugio. La preparación fue exhaustiva. El cura la llevó a la cripta subterránea de la iglesia, un lugar de piedra desnuda y polvo. Sacaron cualquier objeto pulido. No había agua, ni metal brillante, ni cristal. Para asegurarse aún más, Mariana llevaba los ojos vendados con una gruesa tela negra. Si no podía ver, nada podía reflejarla. El padre Damián se sentó frente a ella, iluminado solo por una pequeña vela que él sostenía de espaldas a la niña para no crear brillos. Reaba el rosario en voz alta sin detenerse. «Tranquila, hija», susurró el sacerdote, mirando su viejo reloj de bolsillo de reojo. «Faltan 20 segundos. Dios está aquí». El reloj de bolsillo del cura marcó las 3:33 de la mañana. En ese instante exacto, la vela se apagó como si alguien la hubiera aplastado con los dedos. El frío sepulcral invadió la cripta, helando el aliento de ambos. Mariana, aterrorizada por la oscuridad repentina y el silencio absoluto del ente, cometió el último y fatal error humano. El pánico le ganó a la razón. Se arrancó la venda de los ojos buscando al sacerdote. «Padre Damián, ¿dónde está?», gritó la niña. El sacerdote encendió rápidamente un fósforo. La tenue luz dorada iluminó el rostro de Mariana.
que estaba a escasos centímetros de él. Ella lo miró fijamente a la cara, buscando consuelo. Pero lo que encontró fue su condena. En la más absoluta oscuridad, el único objeto húmedo y brillante en toda la habitación era el propio ojo del sacerdote. Mariana vio su reflejo en la córnea del padre Damián. El sacerdote relataría más tarde a los investigadores del Vaticano que sintió como si un gancho de carnicero invisible se clavara dentro de su globo ocular y tirara hacia adentro con una fuerza monstruosa. Mariana soltó un alarido que no sonó humano. Su cuerpo pareció comprimirse, distorsionarse en el aire, y en un parpadeo fue absorbida hacia la nada frente a las narices del cura. El padre Damián cayó al suelo de piedra, retorciéndose de dolor, cubriéndose el ojo izquierdo mientras gritaba. Cuando los demás monjes bajaron corriendo a la cripta, la niña ya no estaba en este mundo, pero el horror del sacerdote quedaría marcado de por vida. Había perdido la vista en ese ojo, y cuando el médico de la iglesia lo examinó horas después, retrocedió espantado, grabada a fuego sobre la pupila blanca y arruinada del cura, como una catarata perfecta y macabra. Había una minúscula letra: A, 31 de octubre de 2022. Faltaban unos minutos para la madrugada. 2 miembros de élite de la Guardia Suiza, armados y con linternas tácticas, realizaban su ronda de seguridad rutinaria en el nivel -4 de las catacumbas vaticanas. Es una zona de acceso restringido incluso para los cardenales, un laberinto de piedra húmeda donde descansan los restos de los primeros mártires. Todo estaba en un silencio sepulcral, hasta que el termómetro digital del chaleco de uno de los guardias emitió un pitido de advertencia. La temperatura en el pasillo central había caído abruptamente de 15 grados centígrados a 4 bajo cero en cuestión de segundos. El aliento de los soldados se volvió humo espeso. El reloj digital de sus radios sincronizadas marcó las 3:33 de la mañana. En ese momento, un olor insoportable a ozono mezclado con el hedor metálico de la sangre estancada inundó el pasillo. Venía de la capilla del silencio, una bóveda sellada con una puerta de hierro forjado que no se había abierto desde la Segunda Guerra Mundial. La puerta estaba cubierta de una gruesa capa de escarcha blanca. Desafiando el protocolo, los guardias forzaron la antigua cerradura con una barra de metal. Al empujar la pesada puerta, los haces de luz de sus linternas barrieron la oscuridad y se detuvieron en el centro del suelo de mármol de la cámara. Uno de los soldados dejó caer su arma, cayó de rodillas y comenzó a rezar frenéticamente. El otro simplemente se quedó paralizado, incapaz de procesar la geometría del horror que tenía enfrente. Allí estaban los 4: Tomás, Elías, Lucía y Mariana. Pero no eran esqueletos. Sus cuerpos estaban intactos, pálidos como cera fría, vestidos exactamente con la misma ropa que llevaban las noches en que desaparecieron en 1997, 1998, 1999 y el 2000. Sus rostros conservaban las mismas expresiones de terror absoluto del último segundo de sus vidas. Pero no estaban simplemente tirados en el suelo. Habían sido ensamblados. Sus extremidades estaban entrelazadas, dobladas en ángulos imposibles, con los huesos rotos y vueltos a unir mediante una costura negra y fibrosa que no parecía de este mundo. Los 4 cuerpos, desnucados y retorcidos, estaban dispuestos metódicamente en el suelo de la bóveda sagrada para formar, con precisión matemática, una figura inmensa y macabra. Era una sola letra gigante formada por carne humana. A. Capítulo 7. La autopsia hereje. Eran las 6 de la mañana del 1 de noviembre. El doctor Alessandro Valetti, patólogo forense en jefe de la Santa Sede, se paró frente a la plancha de acero. A su lado, 2 exorcistas veteranos rezaban en latín de forma ininterrumpida,
arrojando agua bendita sobre las esquinas de la sala. Valetti encendió la grabadora de voz. Sus manos, que habían examinado cientos de cuerpos durante décadas, temblaban visiblemente. La primera tarea era intentar separar a los niños para examinarlos individualmente. Pero al acercar la lámpara quirúrgica, Valetti descubrió la naturaleza de esa costura negra que unía los huesos de Tomás, Elías, Lucía y Mariana. No era hilo, no era alambre. Eran sus propios vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Las arterias de los brazos de Tomás se habían alargado como raíces fuera de su cuerpo, perforando la piel de Elías y conectándose directamente a su sistema circulatorio. Los nervios espinales de Lucía y Mariana estaban expuestos y trenzados entre sí como un cable de fibra óptica biológico. Los cuatro compartían un solo sistema nervioso cerrado. Separarlos significaría mutilarlos. Valetti decidió proceder con una incisión en forma de geek sobre el torso de Tomás, el primer niño desaparecido. Al deslizar el bisturí sobre la piel, que estaba fría como el mármol, exactamente a 4 grados centígrados, no hubo resistencia de rigor mortis. Pero lo que brotó de la incisión hizo que los exorcistas detuvieran su rezo por un segundo. No era sangre, o al menos ya no se comportaba como tal. Era una sustancia espesa, oscura y viscosa, similar al mercurio negro. Y para horror de Valetti, fluía con un pulso extremadamente lento, un latido cada 60 segundos. Con la respiración agitada, el médico conectó parches de electroencefalograma en las sienes de los 4 niños. Encendió el monitor, esperando ver la línea plana de una muerte cerebral que debió ocurrir hace más de 20 años. La pantalla parpadeó. Las agujas comenzaron a trazar picos violentos y erráticos. El sonido rítmico de un monitor cardíaco muy lento, superpuesto con el pitido frenético y caótico de un escáner cerebral. Valetti retrocedió chocando contra la bandeja de instrumentos. Los cerebros de los niños estaban completamente activos. Sus ondas cerebrales no mostraban actividad de reposo o coma. Mostraban ondas beta extremas. El patrón exacto de un ser humano que está experimentando terror puro y consciente. No estaban muertos. Llevaban 2 décadas paralizados en esa formación, con la conciencia intacta, sintiendo el frío, sintiendo la carne fusionada, gritando en silencio dentro de sus cráneos. Pero el horror anatómico era solo el principio. Mientras Valetti miraba aterrorizado el monitor, uno de los exorcistas se acercó a la mesa de acero, pálido como un fantasma, e inclinó su oído muy cerca del pecho abierto de Tomás. «Doctor», susurró el sacerdote con la voz quebrada. La sustancia negra en sus venas no solo está latiendo, está vibrando. El doctor Valetti se acercó de nuevo a la plancha de acero, hipnotizado por el zumbido. La sustancia negra, espesa y viscosa que corría por las venas fusionadas de los 4 niños no solo fluía, vibraba. Era como un ferrofluido reaccionando a un campo magnético invisible. El exorcista veterano, el padre Lorenzo, acercó un micrófono parabólico de alta sensibilidad al pecho abierto de Tomás. Conectó los auriculares al sistema de sonido del quirófano para amplificar el sonido interno. Lo que llenó la sala no fue el ruido de un flujo sanguíneo, era estática, un ruido blanco abrumador, como el de un televisor sin señal pero rítmico. Variaba en tonos altos y bajos. De repente, el monitor de ondas cerebrales que marcaba el terror puro en la mente de los niños se sincronizó de manera perfecta. Las ondas de sus 4 cerebros se alinearon, latiendo exactamente al unísono. Y entonces ocurrió. Con el sonido escalofriante de huesos fracturándose al mismo tiempo, las mandíbulas de Tomás, Elías, Lucía y Mariana se desencajaron y se abrieron de par en par. Sus bocas formaron cuencas oscuras e imposibles.
Sus cuerdas vocales, resecas y paralizadas durante 2 décadas, se tensaron violentamente. De sus bocas no salió aire, salió sonido. Era un acorde disonante, monstruoso, compuesto por docenas de voces superpuestas, hablando al mismo tiempo. Era la voz de un anciano, el llanto de un bebé, era el rugido de un animal y el raspado de 2 placas de metal chocando entre sí. Y el idioma no era terrenal. Valetti se tapó los oídos, cayendo de rodillas, sintiendo que la presión del aire en la sala iba a reventarle los tímpanos. Los tubos fluorescentes del techo comenzaron a estallar uno por uno, bañando la sala en chispas y oscuridad. El padre Lorenzo, resistiendo el dolor agudo en sus oídos, corrió hacia la computadora médica donde se estaba grabando el audio y abrió el espectrómetro de frecuencias. Quería ver las ondas del sonido. Quería saber qué estaban gritando. Al mirar la pantalla, la sangre huyó del rostro del sacerdote. Las ondas de sonido que salían de las bocas de los niños no formaban líneas y picos normales en el monitor. El sonido estaba dibujando geometría, círculos perfectos entrelazados, símbolos alquímicos antiguos y, en el centro del espectro de audio, repetida una y otra vez con cada grito, la letra A. De pronto, la cacofonía de voces se unificó en una sola frase en un latín corrupto, gutural, que retumbó en las paredes del quirófano subterráneo, haciendo estallar el cristal blindado de la sala de observación. A, alfa, el principio. Nosotros somos el umbral. Abran la puerta bajo la piedra. Luego las 4 bocas se cerraron de golpe, cercenando el sonido y devolviendo la sala a un silencio ensordecedor. Los cuerpos en la plancha quedaron rígidos y la sustancia negra en sus venas dejó de vibrar. La transmisión había terminado. El doctor Valetti miró al padre Lorenzo. El sacerdote estaba llorando sangre por las orejas reventadas, pero no le importaba el dolor. Su mirada estaba clavada en el techo, hacia la superficie. No la dejaron en las catacumbas para esconderla, Alessandro, susurró el sacerdote aterrorizado. La dejaron exactamente en el centro acústico de la basílica. Querían usar a San Pedro como un amplificador. Querían que lo de abajo los escuchara. A las 7 de la mañana, mientras los turistas comenzaban a congregarse en la plaza de San Pedro, ajenos a la pesadilla que latía bajo sus pies, el comandante de la Guardia Suiza, armado con munición perforante, acompañó al padre Lorenzo a los confines de la necrópolis. Fueron más allá del nivel -4, donde encontraron a los niños. Llegaron a una pared de roca sólida detrás de un altar paleocristiano. El padre Lorenzo introdujo una antigua llave de hierro forjado en una ranura disimulada entre las rocas. Los engranajes ocultos, que no se habían movido en cientos de años, rechinaron con un quejido ensordecedor. La pared entera se deslizó hacia un lado, revelando una escalera de caracol tallada directamente en la piedra volcánica. Descendiendo hacia la oscuridad absoluta, comenzaron a bajar. Los medidores ambientales del comandante enloquecieron. No había radiación ni gases tóxicos, pero la presión atmosférica era aplastante, como si estuvieran a kilómetros bajo el océano. «Padre», susurró el comandante apuntando su linterna hacia las paredes de la escalera. «Esto no es arquitectura romana, ni siquiera es etrusca». El sacerdote asintió con la respiración entrecortada. Las paredes no estaban cinceladas, estaban fundidas, como si algo increíblemente caliente hubiera derretido la roca para abrirse paso. A medida que descendían, el olor a ozono y sangre seca se volvía insoportable. Y en los escalones comenzaron a notar algo perturbador, un rastro fresco. Gotas de la misma sustancia negra y viscosa que corría por las venas de los niños, formando un sendero hacia las profundidades. Después de lo que parecieron horas bajando en espiral, llegaron al final, una inmensa caverna natural, fría como el hielo,
tan vasta que los haces de las linternas no alcanzaban a iluminar el techo. En el centro de la caverna se alzaba la puerta. No tenía bisagras, ni pomos, ni marcos. Era un monolito gigantesco, una losa de obsidiana negra perfectamente pulida, de más de 10 metros de alto, incrustada en la roca madre. La superficie era tan lisa que parecía agua estancada. Era, a todos los efectos, el espejo más grande del mundo, escondido en las entrañas de la tierra. Frente al monolito negro, el rastro de sangre viscosa terminaba formando un charco perfecto, palpitando lentamente al ritmo de las olas del mar. El padre Lorenzo avanzó, sosteniendo su crucifijo con una mano temblorosa. Sabían lo que era ese lugar. Los textos apócrifos la llamaban la Puerta de los Caídos, el cristal original por donde los demonios fueron expulsados del cielo a la tierra. Comandante, ilumine el monolito. Tenemos que verificar si el sello está intacto, ordenó el cura. El soldado levantó su potente linterna halógena y apuntó el haz de luz directamente a la superficie de obsidiana brillante. El terror los paralizó a ambos. El monolito no reflejó al soldado ni al cura. El espejo gigante estaba reflejando el interior del quirófano médico del Vaticano, exactamente como lo habían dejado arriba. En el reflejo negro podían ver la plancha de acero y la aberración de carne formada por Tomás, Elías, Lucía y Mariana. Pero en la imagen del espejo, la letra A de carne se estaba moviendo. Los niños, dentro del reflejo, giraron sus cuellos con un chasquido al unísono, mirando directamente hacia afuera de la obsidiana, clavando sus ojos vacíos en el sacerdote y el soldado. Y entonces, desde el otro lado del cristal masivo, en el silencio sepulcral de la caverna subterránea, resonó el golpe sordo de un puño de carne y hueso golpeando la obsidiana. ¡Pum! El monolito vibró entero. ¡Pum! Los niños del reflejo estaban golpeando el cristal desde adentro, tratando de romperlo. La transmisión no era un mensaje para abrir la puerta. Los niños eran el puente para que algo cruzara al otro lado del espejo más grande y antiguo de la Tierra. Y justo cuando el tercer golpe amenazaba con reventar la roca pura, el comandante desenfundó su arma y apuntó al cristal. ¡Bang! El disparo de la munición perforante ensordeció al padre Lorenzo. El sacerdote se abalanzó sobre el comandante gritando: ¡No, no lo hagas! Pero era demasiado tarde. La bala impactó justo en el centro del colosal monolito de obsidiana, pero la piedra negra no estalló en pedazos. En lugar de eso, una grieta en forma de telaraña se extendió lentamente desde el punto de impacto. El sonido que hizo la roca al fracturarse fue idéntico al llanto de un bebé. Por las fisuras recién abiertas, la obsidiana comenzó a sangrar. Esa misma sustancia negra, espesa y vibrante que corría por las venas de los niños, empezó a filtrarse hacia nuestro mundo, goteando sobre el suelo de la caverna y silbando al tocar la piedra fría, como si fuera ácido. Dentro del reflejo astillado, los 4 niños dejaron de golpear el cristal. Se detuvieron por completo. Sus rostros pálidos y retorcidos se acercaron a las grietas y al unísono sonrieron. Fue una sonrisa inhumana que estiró sus mejillas hasta rasgarlas. ¡Atrás, comandante! ¡Aleje su arma!, gritó el padre Lorenzo, alzando su crucifijo y comenzando a recitar el rito romano a gritos para sobreponerse al siseo de la sangre negra. Pero el soldado estaba paralizado. Miraba hipnotizado la grieta que él mismo había provocado. De repente, el monolito no estalló hacia afuera, implosionó. La grieta central cedió y se formó un agujero negro del tamaño de un puño. Al romperse el sello de vacío entre las dimensiones, una fuerza de succión monstruosa se desató dentro de la caverna. Era un huracán helado que tiraba hacia adentro del espejo. El comandante, con su pesado equipo táctico, fue levantado del suelo como si fuera de papel.
Gritó soltando su arma y tratando de aferrarse a las rocas del suelo, pero la succión era imparable. El padre Lorenzo se aferró a una estalagmita de piedra, cerrando los ojos por la tormenta de polvo, escuchando cómo el soldado era arrastrado hacia el monolito. El hombre chocó contra la superficie de obsidiana, pero no se estrelló contra roca sólida. El agujero en el cristal lo tragó como si fuera agua lodosa. El sacerdote alcanzó a escuchar el gorgoteo ahogado del comandante y el sonido de múltiples huesos rompiéndose a la vez, antes de que el hombre desapareciera por completo en la oscuridad del otro lado del espejo. Y entonces, el viento se detuvo de golpe. El padre Lorenzo abrió los ojos, tosiendo por el polvo. El silencio regresó a la caverna. Iluminó el monolito con la linterna que el soldado había dejado caer. El cristal de obsidiana se estaba curando. Las grietas se estaban cerrando solas, fusionándose como si la roca estuviera viva, sellando de nuevo la entrada. Pero no se cerró a tiempo. Justo antes de que la última fisura se sellara en la base del monolito, algo logró cruzar a nuestro lado. El padre Lorenzo retrocedió arrastrándose por el suelo, rezando entre lágrimas. Agarrada a la piedra del suelo de la caverna de nuestro mundo, iluminada por el haz tembloroso de la linterna, había una mano. Era pálida, enfermiza, y tenía demasiadas articulaciones en cada dedo. Estaba cubierta de esa sangre negra y humeante. La mano se aferró a la roca. Los nudillos se pusieron blancos por la tensión y comenzó a tirar del resto de su cuerpo para salir de la grieta antes de que se cerrara. El arquitecto de las sombras finalmente había puesto un pie en la tierra. El silencio en la caverna del nivel 0 era total, roto únicamente por el goteo de la sustancia negra y el jadeo aterrorizado del padre Lorenzo. Temblando, el exorcista apuntó el haz de luz de la linterna hacia la grieta en la base del monolito, justo donde la mano pálida de múltiples articulaciones se aferraba a la piedra. La entidad terminó de salir a nuestro mundo con un sonido espantoso, el crujido de tendones tensándose y el raspado de vidrio roto. Se puso de pie frente al sacerdote. No tenía cuernos, ni pezuñas, ni alas de murciélago. Su forma era un insulto a la biología. Medía casi 3 metros de altura. Su cuerpo parecía estar hecho de fragmentos de obsidiana afilada y sombras que se retorcían bajo la luz de la linterna. Pero lo más aterrador era que el ente no vino desnudo. Llevaba puestos los restos del uniforme táctico del comandante de la Guardia Suiza, pero no se lo había puesto como ropa, lo había asimilado. El chaleco de Kevlar, el casco y la radio estaban incrustados dentro de la carne de obsidiana del monstruo, fusionados a nivel molecular. Y donde debía estar el rostro de la entidad, colgaba la piel de la cara del comandante, estirada y dada la vuelta, como si fuera una máscara grotesca vista desde el lado equivocado del espejo. El padre Lorenzo, impulsado por décadas de entrenamiento y fe ciega, se puso en pie a duras penas. Alzó su crucifijo de plata oxidada y comenzó a gritar el rito mayor. Exorcizamos de omnis immundos spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversari. El arquitecto de las sombras inclinó su inmensa cabeza, con la piel del comandante colgando de forma flácida. De la radio táctica que tenía incrustada en el pecho, emanó un estallido de estática, seguido inmediatamente por el sonido de una carcajada. Pero no era la risa de un demonio gutural, eran las risas agudas y cristalinas de Tomás, Elías, Lucía y Mariana, resonando al mismo tiempo a través del altavoz roto. El ente levantó una mano y con un simple movimiento de un dedo, el crucifijo de plata que Lorenzo sostenía se calentó al rojo vivo en una fracción de segundo. El sacerdote aulló de dolor, soltando el metal que le quemó la piel hasta el hueso.
La entidad se agachó hasta que su rostro sin forma quedó a centímetros del cura, del pecho de la bestia, utilizando las cuerdas vocales aplastadas del comandante suizo. Salió una voz rasposa que sonaba como 1000 cuchillos chocando entre sí. Tu fe es un espejo roto, sacerdote. No me refleja. En lugar de asesinar a Lorenzo allí mismo, el ente simplemente pasó por su lado. Lo ignoró por completo, como un humano ignoraría a una hormiga asustada. Sus pasos pesados, que dejaban huellas de ácido negro, comenzaron a subir por la escalera de caracol de piedra volcánica. Estaba ascendiendo. Lorenzo se miró la mano quemada y luego miró hacia la escalera por donde la sombra gigante acababa de subir. El terror absoluto no era por su propia vida. Entendió el plan. El ente no quería matar sacerdotes en una cueva oscura. Quería una audiencia. Eran casi las 8 de la mañana. En unas pocas horas, más de 80,000 personas se reunirían arriba, en la plaza de San Pedro, bajo la luz del sol para la bendición papal. 80,000 recipientes de carne fresca esperando a que algo los llenara. Lorenzo se arrastró hacia el panel de emergencia de la pared y rompió el cristal de la alarma más temida de todo el Vaticano, el Protocolo Omega. Un código que ordenaba el cierre inmediato y hermético de toda la Santa Sede, autorizando el uso de fuerza letal total. Las puertas del infierno no se abrirían para el mundo. El infierno tendría que abrirse paso a la fuerza. El pelotón Centurión Alfa montó su barricada en el corredor principal del nivel -2, un túnel estrecho flanqueado por estatuas de mármol de santos antiguos. El capitán del escuadrón miraba por la mira térmica de su fusil hacia la oscuridad de las escaleras que descendían al nivel inferior. No veían nada, pero los medidores Geiger parpadeaban y la temperatura del pasillo había bajado a niveles bajo cero. El mármol de las estatuas comenzó a agrietarse por la escarcha. De pronto, las radios tácticas de los 50 hombres se llenaron de estática. Un zumbido ensordecedor perforó sus auriculares. Entre el ruido blanco, escucharon la voz de su propio comandante, el hombre que había bajado con el padre Lorenzo horas antes. Abran fuego. Está dentro de mi cabeza. Abran fuego. Suplicaba la voz a través del intercomunicador. Por las escaleras emergió la sombra, 3 metros de altura, hecha de roca de obsidiana cortante, con la piel del rostro del comandante estirada sobre su cabeza sin facciones y el equipo táctico fusionado en su pecho. «Fuego a discreción», rugió el capitán. El corredor se iluminó con el resplandor cegador de 50 fusiles de asalto, disparando munición de tungsteno al mismo tiempo. El ruido en el túnel cerrado fue apocalíptico. Miles de balas impactaron contra el cuerpo del arquitecto, pero no hubo sangre. Cada bala que tocaba la superficie negra y reflectante de la entidad simplemente era absorbida, como si cayeran en un lago de alquitrán. El arquitecto no redujo el paso. Caminaba lentamente hacia la barricada a través de la tormenta de plomo. Al ver que las balas no funcionaban, el capitán ordenó lanzar las granadas de fósforo blanco. 3 explosiones cegadoras inundaron el pasillo, con un fuego que arde a más de 2700 grados centígrados. Un fuego que no se apaga ni bajo el agua. Las llamas envolvieron al monstruo por completo. Los soldados dejaron de disparar, esperando ver a la bestia derretirse. En medio del infierno naranja, el arquitecto se detuvo. Levantó una de sus manos asimétricas. El fuego que lo rodeaba comenzó a cambiar de color, pasando de un naranja brillante a un azul pálido, y luego a un negro absoluto. La entidad no se estaba quemando, estaba absorbiendo la energía cinética y térmica de la explosión. La radio incrustada en el pecho de obsidiana del monstruo emitió un chillido agudo. Era la misma frecuencia que los niños habían emitido en la sala de autopsias. El arquitecto devolvió el ataque, pero no usó fuego.
Usó el sonido, amplificó la frecuencia demoníaca y la transmitió directamente a los auriculares tácticos de los 50 soldados. El impacto acústico fue devastador. Los tímpanos de los guardias estallaron al unísono. Varios hombres cayeron de rodillas, arrancándose los cascos y gritando mientras hilos de sangre negra brotaban de sus oídos y ojos. La onda de choque de la frecuencia fue tan intensa que las estatuas de mármol del pasillo vibraron hasta reventar en pedazos, lanzando metralla de piedra sobre los soldados incapacitados. El arquitecto avanzó sobre la barricada destrozada. Pisó los escudos balísticos y los cuerpos agonizantes sin molestarse en rematarlos. La mente de los sobrevivientes se fracturó al instante. Algunos comenzaron a balbucear en latín invertido. Otros simplemente se acurrucaron llorando con las voces de los 4 niños, resonando eternamente dentro de sus cráneos. El capitán, con la vista nublada por la sangre y sordo de por vida, alzó su pistola temblorosa desde el suelo y disparó al monstruo por la espalda. El arquitecto ni siquiera se giró. Solo las sombras de la pared cobraron vida. Se alargaron como tentáculos, agarraron al capitán por los tobillos y lo arrastraron hacia la oscuridad del nivel -3, dejando solo el eco de sus gritos apagados. El corredor quedó en silencio, salvo por el crepitar del fósforo negro y los lamentos de los soldados enloquecidos. El monstruo llegó a las pesadas puertas de acero que daban al nivel -1, justo debajo del altar principal de la basílica. Las puertas de acero al titanio que separaban las catacumbas de los cimientos de la Basílica de San Pedro comenzaron a abollarse hacia adentro, marcando la huella de un puño gigantesco. Al otro lado, en una antesala circular iluminada solo por velas de cera de abeja negra, estaba sentado el cardenal Ignacio. El exorcista mayor no vestía ropajes sagrados, sino una túnica andrajosa manchada de sal y ceniza. Ignacio no era un sacerdote común, era un prisionero voluntario. A los 30 años, tras su primer encuentro con una posesión primordial, había tomado 2 estiletes y se había perforado los tímpanos. Luego, se había quemado las córneas, sordo de por vida y ciego por voluntad propia. Ignacio era inmune a las ilusiones ópticas del diablo y a las frecuencias sonoras que destrozan la mente. Era un búnker espiritual humano. Crash. Las puertas de titanio salieron volando por los aires, retorcidas como papel de aluminio, aterrizando a centímetros del sacerdote. El arquitecto de las sombras entró en la sala, goteando ácido negro, dejando que la temperatura cayera bajo 0. El monstruo de obsidiana se detuvo al ver al anciano ciego. Su radio táctica incrustada emitió el chirrido ensordecedor que había masacrado a la guardia suiza. Pero Ignacio no se inmutó. No podía escucharlo. Sintiendo la vibración del hielo en el suelo de piedra, Ignacio se puso de pie. No levantó un crucifijo, tampoco una Biblia. En su lugar, sacó de su túnica una daga de bronce oxidada y un pequeño relicario de plomo puro. El arquitecto, frustrado por la falta de miedo del sacerdote, arremetió contra él con un brazo afilado como una guadaña. Pero Ignacio era rápido. Antes de que el golpe lo alcanzara, el sacerdote aplastó el relicario de plomo en su propia mano y esparció su contenido sobre el suelo. Era tierra seca, tierra ensangrentada del Gólgota, el lugar exacto donde crucificaron a Cristo. Al pisar la tierra, el arquitecto lanzó un alarido de agonía que hizo temblar los cimientos de la basílica. La obsidiana de sus piernas comenzó a temblar y a derretirse. Por primera vez en la historia, la entidad retrocedió. Ignacio no rezó en voz alta. Usó el lenguaje de las vibraciones. Golpeó la daga rítmicamente contra el suelo de piedra, imitando exactamente el movimiento del puntero de la ouija que los niños habían usado en Madrid 26 años atrás. Estaba invocando las reglas del tablero contra el propio demonio. El monstruo, forzado por la ley espiritual que él mismo había creado,
quedó paralizado en el centro de la sala. Ignacio levantó la daga de bronce y caminó hacia la bestia inmovilizada, listo para clavar el metal bendito directamente en la radio de su pecho y sellarlo para siempre. Pero el arquitecto era la astucia encarnada. Si no podía usar el miedo o el sonido contra Ignacio, usaría la culpa. La entidad abrió la boca sin rostro y en lugar de emitir ruido blanco, proyectó algo directo a la mente del sacerdote ciego. Una imagen telepática, clara como el agua. Ignacio se detuvo en seco, soltando un gemido de dolor. Dentro de su cabeza, donde no había ojos para cerrarlos, el arquitecto le estaba mostrando el interior de la bestia. Le mostró a Tomás, a Elías, a Lucía y a Mariana. Los 4 niños atrapados en la oscuridad, llorando sangre, suplicando: «Por favor, Padre Ignacio, si lo matas a él, nos matas a nosotros. Sálvanos, tenemos frío». Fue solo un milisegundo de duda, un parpadeo de empatía cristiana, pero fue suficiente. La parálisis se rompió. El arquitecto se abalanzó hacia adelante y atravesó el pecho del anciano exorcista con su inmenso brazo de piedra negra. Ignacio escupió sangre, cayendo de rodillas, empalado en el brazo del monstruo. El demonio acercó su cabeza cubierta con la piel del comandante suizo al rostro ciego del cardenal, saboreando su victoria. Pero Ignacio, con la sangre burbujeando en sus pulmones, no gritó de terror, sonrió. Sus dientes estaban manchados de rojo. Con sus últimas fuerzas, el anciano agarró el brazo de obsidiana que lo atravesaba. «Yo soy el candado», balbuceó Ignacio. De repente, la sangre bendita del cardenal, que había estado consumiendo hostias consagradas todos los días durante 50 años, reaccionó químicamente con la obsidiana negra de la bestia. El arquitecto intentó sacar su brazo del pecho del sacerdote, pero no pudo. La sangre de Ignacio comenzó a cristalizarse, convirtiéndose en un cemento blanco y brillante que se expandió rápidamente por el brazo del demonio, petrificándolo en el acto. El monstruo rugió, intentando arrancarse su propia extremidad, pero el cristal blanco avanzó por su torso, congelándolo en una grotesca estatua a mitad de la sala. Ignacio dio su último aliento, muriendo como un grillete humano, anclando al demonio al subsuelo de la iglesia. 8 de la mañana en punto. El sol de Roma brillaba sobre la plaza de San Pedro. 80,000 almas estaban congregadas, hombro con hombro. Turistas, monjas, familias enteras con bebés en brazos. En el balcón central de la basílica, el sumo pontífice, ataviado de blanco inmaculado, levantó sus manos temblorosas hacia el micrófono para dar la bendición dominical. El Papa era de los pocos que sabía que el protocolo Omega había sido activado en el subsuelo. Tenía órdenes de mantener la calma pública a toda costa, mientras la Guardia Suiza contenía la fuga de gas abajo. In nomine Patris, comenzó el Papa, y su voz resonó por los inmensos altavoces de la plaza. 80,000 personas bajaron la cabeza en reverencia, pero a 50 metros bajo sus pies, en el nivel -1, el cuerpo de cristal del demonio no estaba muerto, estaba acumulando energía, como una olla de presión espiritual a la que le han tapado la válvula. La energía primordial del arquitecto no podía moverse físicamente, así que se transformó. Se convirtió en una onda de choque telepática y acústica pura y se disparó en línea recta hacia el cielo. La onda atravesó el mármol de las catacumbas, atravesó las tumbas de los papas, atravesó el suelo de la basílica y golpeó la plaza de San Pedro. No hubo explosión, no hubo fuego. Simplemente un silencio instantáneo y absoluto aplastó la plaza. El Papa, desde el balcón, vio cómo el comportamiento de la multitud cambiaba en un nanosegundo. 80,000 cabezas, en perfecta sincronía mecánica, se levantaron al mismo tiempo. Las palomas que sobrevolaban la plaza cayeron fulminadas al suelo de adoquines, muertas antes de tocar el piso.
Hijos míos, susurró el Papa al micrófono, dejando caer su báculo dorado. Las 80,000 personas en la plaza parpadearon al unísono. Cuando abrieron los ojos, ya no había blanco en ellos. Solo había un negro líquido y brillante, idéntico a la obsidiana del monolito. El arquitecto de las sombras había perdido su cuerpo de piedra, pero acababa de encontrar 80,000 cuerpos de carne fresca. Con un sonido que heló la sangre de los sacerdotes en los balcones, la multitud abrió la boca de par en par. No gritaron. Comenzaron a emitir la misma frecuencia de estática demoníaca que los 4 niños habían transmitido en la sala de autopsias. Un ruido blanco, insoportable, que hacía vibrar los cristales de los edificios vaticanos hasta reventarlos en pedazos. El obelisco egipcio en el centro de la plaza comenzó a agrietarse, supurando la misma sustancia negra y viscosa de las catacumbas. Y entonces el ruido blanco cesó. Las 80,000 personas hablaron con una sola voz. Era una cacofonía perfecta, retumbando con la fuerza de un trueno en toda Roma. Nosotros somos el reflejo ahora. La casa de la cruz ha caído. Las piezas están en su lugar. El Papa cayó de rodillas llorando, mientras los cardenales a su alrededor se tapaban los oídos sangrantes. El demonio no quería destruir el Vaticano, quería usarlo. Quería usar a los devotos como los nuevos espejos para caminar libremente por el mundo. De repente, como si un hilo invisible hubiera sido cortado, las 80,000 personas colapsaron al mismo tiempo, desmayadas sobre los adoquines de San Pedro. El silencio que siguió fue peor que el ruido. La plaza parecía un campo de cadáveres. El arquitecto había transmitido su esencia a través de ellos hacia el resto del mundo. El daño ya estaba hecho. Horas después del colapso masivo en la plaza de San Pedro, los equipos de emergencia despertaron a las 80,000 personas. Los noticieros del mundo entero hablaron de una fuga masiva de monóxido de carbono proveniente del subsuelo romano. El Vaticano confirmó la versión oficial. Los peregrinos despertaron confundidos, con un leve dolor de cabeza, pero aparentemente ilesos. Se levantaron, sacudieron el polvo de sus ropas y en los días siguientes tomaron aviones de regreso a sus hogares. Volvieron a Estados Unidos, a México, a España, a Colombia, a cada rincón del planeta. Pero el Papa y los sobrevivientes de la Santa Sede sabían la aterradora verdad. Esos 80,000 peregrinos ya no eran completamente humanos. Eran portadores, semillas de obsidiana viva plantadas en todo el mundo. Recuerden las palabras de los niños en la sala de autopsias. Alfa, el principio. Las 5 letras que formaban no deletreaban un nombre. Eran la primera letra del alfabeto. El inicio de una nueva era. El arquitecto de las sombras ya no necesita un monolito enterrado bajo tierra para cruzar a nuestro mundo. Ahora tiene millones de puertas, porque el mundo moderno, familia, está hecho de espejos. Piensen en ello. Los edificios en los que trabajamos son rascacielos de cristal reflectante. Los televisores en nuestras salas son pantallas negras pulidas. Y lo más aterrador de todo, ese pequeño rectángulo de cristal negro que llevas en tu bolsillo, el que sostienes en tu mano en este preciso momento para escucharme. El arquitecto entendió que ya no necesitamos invocarlo con una tabla ouija en un sótano. Nosotros mismos construimos su imperio de espejos. Los expedientes clasificados de la Interpol de este último año son escalofriantes. Personas en todo el mundo reportan que su reflejo en el espejo del baño tarda una fracción de segundo más en parpadear. Gente que jura que, cuando la pantalla de su celular se apaga de golpe, alcanzan a ver a 4 niños pálidos con costuras negras, asomándose desde el fondo del cristal oscuro, sonriendo. El Códice de los 4 no fue una tragedia de los años 90, fue una preparación. El puente ya está construido y el diablo ya no está bajo tierra. Está en tu habitación,
está en la ventana oscura frente a tu cama, está en el cristal apagado de tu monitor. Así que, familia, esta noche, cuando el video termine, cuando apagues la pantalla de tu celular y el cristal quede completamente negro, devolviéndote tu propio reflejo, fíjate bien. Si sientes un frío repentino en la nuca, si hueles un rastro sutil a ozono, a sangre vieja o a tierra fría, no mires directamente a la pantalla. No mires al espejo de tu cuarto. Cierra los ojos rápido, porque a las 3:33 de la mañana ellos siempre están buscando una nueva pieza para el tablero. Y tú te ves perfectamente bien para la siguiente letra. Revisen sus reflejos, familia. Soy su locutor del misterio. Buenas noches.